Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Los saludamos desde el Hospital 22 Tarapoto, en la oficina de Telesalud. La presente telecapacitación es en conmemoración al Día Mundial de la Tuberculosis para sensibilizar las consecuencias sanitarias, sociales y económicas de la tuberculosis en sí. Bien, el tema a tratar es análisis situacional de la tuberculosis en la región San Martín, que estará a cargo pues de nuestro médico neumólogo Sergio Leonel Carpio Cárdenas. Le recomendamos que puedan enviar sus preguntas a través del chat de la plataforma Zoom, que serán absueltas al finalizar la ponencia, o solicitar en todo caso a través de la reacción de levantar la mano para activar el micrófono. Bien, entonces damos inicio con nuestra ponencia. El doctor Sergio Carpio ha venido acompañado pues de su personal de equipo que trabaja en el programa de tuberculosis. Doctor, muy buenas tardes. Es un honor para nosotros contar con su presencia en esta telecapacitación. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, aquí estamos para exponer un poco sobre la situación actual de la tuberculosis en la región San Martín, ¿no? Muy bien. Entonces, ya luego vamos a hacer una pequeña presentación del equipo. Vamos a iniciar, ¿no? Bueno, hay que tener en claro que la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa, ¿no? Es una enfermedad que se encuentra, es endémica, que puede ser prevenible y curable. Creo que son dos puntos muy importantes de esta enfermedad, ¿no? Ya que muchas veces también es motivo de discriminación y de quizás algunas personas que están teniendo este problema piensan que no se van a curar. La presentación es crónica, puede afectar el pulmón, que es el órgano principal, pero también en realidad puede afectar cualquier órgano de nuestro cuerpo, normalmente causada por una bacteria que es el Mycobacterium tuberculosis, y esta transmisión se da de persona a persona en pacientes enfermos que tienen baciloscopías positivas y que pueden de cierta manera exponer, infectar y enfermar a sujetos sanos, ¿no? Puede haber una infección temprana y un periodo de latencia y una posterior recurrencia, ¿no? Y el principal reservorio es el hombre. Si estamos aquí hoy día conmemorando el Día Mundial de la Lucha contra la Tuberculosis, es por este médico alemán, ¿no? Que es Robert Koch. Él fue el que precisamente un 24 de marzo de 1882 presentó, ¿no?, su trabajo a la Sociedad de Fisiología de Berlín, en Alemania, en la cual presentó el aislamiento del germen que ocasionaba la tuberculosis. Gracias a estos hallazgos y a otros hallazgos más que en algún momento también presentó y estudió a lo largo de su vida, recibió el Premio Nobel de Medicina en el año 1905. Entonces, todos los años se declaró a partir de esa fecha el Día Mundial de la Tuberculosis, como el día de hoy, ¿no? Hay que conocer un poquito sobre la tuberculosis. En realidad es una bacteria, es un bacilo, es un aerobio estricto, ¿no? Tiene ciertas características, pero la peculiaridad básicamente es que es resistente al frío, la congelación y a la desecación, y sensible al calor, a la luz solar y a la luz ultravioleta. Su multiplicación es muy lenta, por eso que algunos pacientes que tienen este problema pueden presentar fiebre, digamos, de predominio nocturno o a tarde, noche, y sudoraciones nocturnas, ¿no? Continúa, por favor. La tuberculosis está dentro de las primeras 10 causas de muerte a nivel mundial, ¿sí? En realidad hay muchas patologías respiratorias que están dentro de las primeras 10 causas de muerte, pero la tuberculosis es una de ellas. Casi un tercio de la población está infectada por tuberculosis y en realidad cada año más o menos se diagnostica casi 500.000 pacientes con tuberculosis, sobre todo MDR, que es lo que actualmente se ve a nivel mundial. Entonces, al ver que la tuberculosis estaba, digamos,
trayendo muchos problemas de morbilidad, de mortalidad en el mundo, en el año 2015 se crea una estrategia para culminar con la tuberculosis en el mundo, en la cual hay implicado no solamente los países, sino también las Naciones Unidas, entre otros. Y la meta era primero reducir las muertes por tuberculosis y también reducir la incidencia, ¿no? Siguiente, por favor. Como pueden apreciar aquí en la diapositiva, se iba a reducir progresivamente en un 20, en un 50 y hasta llegar a un 80 y en el 2035 a un 90, primero sobre la incidencia y también sobre la muerte, ¿no? Los objetivos en realidad se frenaron y de cierta manera se retrasaron por la pandemia de la COVID-19, que en realidad hizo que los sistemas de salud colapsen, hizo que muchas estrategias no se lleven del todo y por lo tanto no se puedan cumplir o no se puedan reducir las brechas, ¿no? Es por eso que, siguiente por favor, nosotros llegamos al año 2021, ¿sí? Acá en nuestro país, con más o menos 26.437.000 casos de TB, ¿no? Morbilidad por TB, pero sobre todo lo que más nos importa actualmente son los casos de MDR, que son más o menos 1.256, y de XDR, 82 pacientes, de los cuales la mayor concentración se encuentra en Lima y en Callao, que representa en el caso de MDR al 76,6% y en el caso de XDR al 83%. Hay que tener en cuenta que dentro de las regiones a priorizar de nuestro país, nuestra región San Martín se encuentra en alto riesgo, ¿sí? Y quizás si no ponemos de nuestra parte, si no nos enfocamos a tener intervenciones desde el primer nivel de atención, muy pronto podríamos llegar a muy alto riesgo como otras regiones de nuestro país. Porque en realidad actualmente tiene mucha relación con los corredores económicos que existen en nuestro país. Y la región San Martín, por ejemplo, es una región que tiene mucho turismo, por lo tanto tiene muchos visitantes al año y probablemente en alguno de estos visitantes venga ya con la enfermedad aquí, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que si bien es cierto, no somos una región de alto o de muy alto riesgo o no tenemos la mayor cantidad de casos como se concentra en Lima y el Callao, pero si dejamos avanzar la tuberculosis, probablemente muy pronto estemos en una zona roja, ¿no? Sí. Y en realidad, durante la pandemia de la COVID-19, hubo reducción, ¿no? Tanto en el diagnóstico de casos nuevos como en la cobertura de casos MDR o resistentes a la rifampicina. Esto, como vuelvo a reiterar anteriormente, probablemente haya sido por todo el sistema o por todos los recursos que se tuvieron que utilizar en la COVID-19 y quizás se dejaron de lado otros problemas de salud, ¿no? Pero luego de la pandemia lo que se está tratando es de incrementar, es de aumentar, porque si nosotros tenemos pacientes contagiosos, pacientes bacilíferos, nosotros vamos a tener exposición, ¿no? De los familiares directos y también de la comunidad, y por lo tanto van a aparecer en el tiempo casos nuevos de tuberculosis. La idea es hacer diagnósticos tempranos, diagnósticos precoces en estadios digamos, iniciales de la enfermedad, porque en realidad, y sobre todo también de que tengamos casos sensibles, pero en realidad en nuestro país no es así, porque vamos a ver una diapositiva en qué situación nos encontramos a nivel mundial, para que podamos tener una alta porcentaje de curación, ¿no? Y sobre todo de disminución de los casos. Continúa, por favor. Entonces, aquí, por ejemplo, en estos metas que se trazaron, digamos, durante el 2017-2021, como vuelvo a reiterar, aparte de la reducción de la incidencia, también hubo una reducción del número de abandonos, ¿no? Del número de abandonos. Quizás probablemente haya sido uno
porque no hemos diagnosticado los casos que hemos debido, y también, también seguramente ha sido porque los pacientes no tenían a dónde ir, ¿no? Recuerden que todo se cerró, tuvimos bastantes limitaciones en el traslado de un lugar a otro, y probablemente esto también haya tenido un impacto en este número de pacientes. Siguiente, por favor. Y nosotros a nivel mundial nos encontramos pues dentro de los 30 primeros países con alta carga de tuberculosis MDR, ¿no? Si bien es cierto, ustedes pueden apreciar ahí en la diapositiva, existen otros países que tienen una extensión superior en geografía a nuestro país, pero en realidad nosotros tenemos bastantes casos elevados que sobre todo se elevan en Lima y Callao. Por lo tanto, allí tendríamos que plantear dos cosas. Que uno, si nosotros nos trasladamos a nuestra capital, nos podemos exponer, nos podemos enfermar con el tiempo, o también que de la capital hacia nuestra región vengan pacientes enfermos y transmitan estas cepas a nivel de nuestra región. Cosa que ha pasado y que ya luego vamos a comentar más adelante con algunos casos. Siguiente. Y para el año 2020 nosotros, lo que se identificó en sí a nivel nación, a nivel país, fueron 1.486 casos de tuberculosis resistente a la rifampicina y MDR. Recuerden que este porcentaje alcanzó menos del 50%, ya que el estimado para nuestro país eran más de 3.000 casos. Entonces, en sí, los diagnósticos, el número de casos, según lo estimado, según lo esperado, ha habido una reducción, ¿no? Por lo tanto, tenemos que estar preparados porque seguramente ahora que nuevamente estamos teniendo cobertura en nuestro servicio de salud, ya se está la gente movilizando de un lado a otro, se está reactivando la economía, la parte social, entonces probablemente tengamos un incremento de estos casos. Y nuestra región no es ajena a tener casos de resistencia, ¿sí? En los últimos años, según nuestra experiencia propia aquí en nuestro servicio, pues hemos tenido pacientes con resistencia, ¿no? Inclusive, ya luego vamos a contar la experiencia, ya tenemos 2 casos XDR que los hemos manejado en nuestra unidad, en nuestro hospital, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, hay que tener en cuenta que, si bien es cierto, San Martín todavía no está con alto riesgo, pues hay que tener en cuenta lo atractivo de lo económico, lo atractivo de nuestra geografía, el turismo y otras cosas más, al ya de estar, digamos, a un nivel pre-pandemia que se está dando en nuestra región, ¿no? Por lo tanto, hay que tener en cuenta que probablemente en algunos años más nosotros podamos incrementar los casos de tuberculosis MDR, pero sobre todo, como vuelvo a reiterar, tenemos que hacer planes de intervención para que a estos pacientes podamos detectarlos de forma precoz, ¿no? Acá pueden ver una comparación de cómo se está movilizando o cómo, digamos, estos corredores logísticos, que sobre todo se concentra en la capital y que en verdad tiene anexo con sus provincias fuera de la capital, ¿no? Pero, como vuelvo a reiterar, nosotros considero que somos una región cada vez más atractiva, sobre todo con el turismo y con ciertas cosas que tenemos en nuestra región, ¿no? Siguiente, por favor. También mencionar que, si bien es cierto, tenemos casos de resistencia, la morbilidad, ¿sí? Ha disminuido con el tiempo, ¿ya? Y también la incidencia de tuberculosis. Pero esto puede ser de repente un engaño, muchachos, porque en realidad, como vuelvo a reiterar, nosotros tenemos que hacer planes de intervenciones para tratar de que todo paciente, sobre todo sintomático respiratorio, que tenga tos como síntoma mayor a 15 días, pues pueda hacerse un depistaje de tuberculosis. Y que también podamos, al tener un paciente bacilífero, un paciente positivo, sea un paciente donde tengamos que evaluar sobre todo a sus contactos más cercanos, ¿sí? Pero
Sin embargo, la creciente o digamos la tendencia es que haya una disminución de los pacientes bacilíferos positivos y también tanto de la incidencia como de la morbilidad, ¿no? Siguiente, por favor. Y también en la detección de los casos, ¿no? La pandemia también ha hecho que no se cierren las brechas y ha hecho que nosotros tengamos una disminución en los casos. Como estábamos comentando en diapositivas anteriores, nosotros se calculan, digamos, casos estimados, casos esperados que se tendrían que detectar año a año. Durante la pandemia ha habido una reducción, ¿no? Si las intervenciones quizás fueran a todo nivel y hablaríamos de intervenciones que se hacen de forma dinámica a cualquier nivel y en cualquier región, probablemente lo que esperaríamos sería una reducción de los casos. Pero al tener pacientes bacilíferos y al no tenerlos, digamos, diagnosticados de forma temprana, pues obviamente que lo que esperamos en el tiempo es que haya un aumento. Por lo tanto, la pandemia de la COVID-19 ha hecho que haya una disminución de los casos, pero probablemente por todas las limitantes que se ha tenido a nivel de los servicios de salud, ¿no? Continuamos, por favor. Y ya se ha puesto en marcha pues los planes de intervención para poder cerrar las brechas, para poder hacerle nuestros despistajes a nuestros pacientes sintomáticos. Nosotros aquí también en la estrategia, a todo paciente que viene a consulta, tratamos de hacerle las vaciloscopías. Los pacientes que vienen al consultorio de tuberculosis, con más razón, todos los pacientes, independientemente de que de repente por ahí no sea un diagnóstico presuntivo de tuberculosis, igual se les hace la vaciloscopía. En ese sentido lo tenemos bien claro como estrategia. Y la tendencia, pues la idea de las intervenciones es, vuelvo a reiterar, disminuir las brechas, ¿no? Que nosotros tengamos los casos confirmados y que no se nos escapen y que cada vez podamos cerrar más aún estas brechas, ¿no? Siguiente, por favor. Acá también podemos ver que ha habido una disminución en los pacientes fallecidos, tanto por tuberculosis en sí sensible, ¿no? O pansensible, tuberculosis MDR y tuberculosis XDR. Entonces, en sí, el mensaje de esta diapositiva es tener en cuenta que en un paciente que tiene un diagnóstico oportuno y un tratamiento, digamos, observado bajo supervisión, pues las tasas de curación pueden ser más del 80%, sobre todo en pacientes sensibles. En los pacientes MDR también. Recordar también que cuando una persona empieza a tomar, digamos, medicamentos para MDR y sobre todo para XDR, pues obviamente que hay más riesgo de que hagan reacciones adversas a los medicamentos y por lo tanto estos pacientes no lleven una buena evolución y con el tiempo se puedan complicar, ¿no? Entonces es muy importante tener en consideración que si bien es cierto la tuberculosis es una enfermedad crónica, pero si un paciente no toma su tratamiento de forma regular y lo abandona o lo lleva de forma irregular, pues podríamos ampliar resistencia y con esto aumentar el riesgo de complicaciones y por lo tanto también de mortalidad, ¿no? Siguiente, por favor. Y acá podemos ver los casos confirmados de MDR. Nosotros como región San Martín hemos tenido en el año 2020 en realidad 4, pero actualmente ya tenemos el doble, ¿no? De MDR tenemos el doble, tenemos 2 pacientes con XDR que lo hemos podido atender en nuestra unidad especializada de tuberculosis. Y como vuelvo a reiterar, pues si bien es cierto, en otros lugares se concentran más casos, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que nuestra región no es ajena a estos casos. Si de repente tuviéramos casos ceros, no tuviéramos ningún caso índice, podríamos estar tranquilos, pero ya tenemos casos de tuberculosis MDR y casos de tuberculosis XDR, y que si no los llevamos adecuadamente, con los años van a aparecer más casos y de repente nos vamos a acercar
a otras ciudades que lo tienen en un número importante, ¿no? Siguiente, por favor. Y aquí traigo una presentación de los casos, digamos, de MDR, como pueden apreciar ahí, son los que mayormente, tanto de MDR como resistencia a la rifampicina, que se trata actualmente de la misma forma, ¿sí? Ya que la rifampicina es la mejor droga que tenemos en el esquema TB sensible y entre las drogas de primera línea. Tenemos el mayor porcentaje en nuestro país de tuberculosis MDR. Entonces, creo que con esta diapositiva lo que queda claro es que cuando nosotros intervenimos o diagnosticamos un paciente con tuberculosis pulmonar, sea en nuestra región, a cualquier nivel de atención, tenemos que tener en cuenta que este es un paciente que potencialmente puede ser un MDR, ya que somos un país dentro de los 30 primeros países a nivel mundial, ya que tenemos en nuestra capital, en nuestra mayor concentración y donde probablemente llega toda la actividad económica de cualquier índole. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que a esos pacientes tenemos que hacerles pruebas de sensibilidad para estar seguros que no hay ningún tipo de resistencia. Siguiente, por favor. Aquí podemos apreciar los casos de XDR, por ejemplo, San Martín, desde el año 2008 hacia adelante tenían notificados un caso, pero como vuelvo a reiterar, nosotros ahora, bueno, quizás le falta un poco más de años, nosotros en el 2022 tenemos 2 casos de XDR y tenemos también 2 casos de pre-XDR y que los hemos tratado aquí, ya luego vamos a hablar un poquito sobre eso. Entonces, tenemos casos MDR en aumento en la región y ya tenemos casos de XDR que quizás, como pueden apreciar ahí la diapositiva, no lo teníamos, sobre todo cuando habíamos inaugurado este hospital, que ya se va por los 6 años, ¿no? Entonces, a tener en cuenta, porque probablemente en los posteriores años van a aparecer más pacientes XDR. Siguiente. Y en el caso de la resistencia, ¿cómo estamos a nivel nacional? En realidad la tendencia siempre ha sido que los pacientes sean resistentes a la rifampicina y lesoniazida. Menciono esto porque nosotros desde el año 2018 tenemos un equipo que se llama el Expert, que es un equipo que nos detecta DNA del Mycobacterium tuberculosis, pero también a la vez nos da resistencia a la rifampicina, ¿no? Pero, como pueden apreciar ahí, a lo largo de los años del 2010 hacia adelante, la tendencia siempre ha sido que haya más MDR, o sea, resistentes tanto a la rifampicina como a la isoniazida. Por lo tanto, considero yo también que es muy importante que nosotros sí o sí tengamos alguna prueba de sensibilidad y, si es posible, en algún momento hacerle para ambos, ya sea en nuestro laboratorio referencial o ya sea mandarlo al Instituto Nacional de Salud para estar seguros, vuelvo a reiterar, que no estamos frente a un paciente MDR, donde el tratamiento farmacológico es totalmente distinto y donde también el tiempo de tratamiento es totalmente distinto, aunque sea sensible. Siguiente, por favor. Y como podemos ver ahí, la evolución de la tuberculosis en los años, digamos, a lo largo de los años, a lo largo de todas estas décadas, de más de 20 años, pues vemos la tendencia, ¿no?, de cómo hay aumento de los casos MDRs. Si bien es cierto, los XDR no se han disparado, pero tenemos que tener en cuenta que ya lo tenemos. Y que también, vuelvo a reiterar, ya lo tenemos aquí en nuestra región y que tenemos que estar preparados para poder tratarlos, manejarlos y que sobre todo se cure. Que no abandone si no se cure. Si no, van a ser los posibles transmisores en el futuro de más casos. Siguiente, por favor. Y bueno, ya terminando casi la ponencia, acá está la proporción de los casos. Nosotros no estamos todavía en zona roja, ¿sí? Pero en sí nosotros tenemos bastante relación con la capital. Acá llegan vuelos todos los días. Tenemos bastante relación también con el norte de nuestro país. Tenemos muchas personas que se trasladan hacia el norte, hacia el Chiclayo, hacia Trujillo, donde son zonas donde también hay un porcentaje importante de tuberculosis, ¿no? Y también tenemos relación con otras, digamos,
regiones de nuestra selva, de nuestro país, ¿no? Como por ejemplo Loreto, ¿no? Y Ucayali. Sí, continuamos, por favor. Y acá está una, digamos, si bien es cierto, esto no se ha, no se ha estado actualizando, pero más o menos para tener la idea. Nosotros en la región San Martín actualmente hemos encontrado ciertos puntos álgidos donde pueden haber más casos de tuberculosis. Uno es el Alto Mayo y otro es Tocache. ¿Sí? Dentro de las 10 provincias, digamos, de la región San Martín, pues los extremos son los que en los últimos años han presentado más casos de MDR y también de ellos han presentado los casos XDR, ¿no? Entonces, de repente se deba a nuestros límites geográficos de nuestra región, ¿sí? Pero, de cierta manera, tener en cuenta que en Tarapoto, dentro de la provincia de San Martín, los dos distritos que más casos tienen de tuberculosis es Morales y la Banda de Chiclayo, ¿no? Entonces, también tener en cuenta que la provincia de San Martín, en especial el distrito de Tarapoto, pues también concentra, ¿no? El gran centro de nuestra economía. Acá hay mucho comercio, acá está el aeropuerto, acá está el turismo, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que tener en cuenta para que cuando intervenamos, hagamos las intervenciones a nivel región y no tanto a nivel local, ¿no? Siguiente, por favor. Y en cuanto a la proporción de etapas de vida de la tuberculosis, pues se sigue teniendo en cuenta que los adultos y los jóvenes, sobre todo los adultos jóvenes, son los que tienen más porcentaje de tuberculosis, son los que hacen las lesiones típicas, las lesiones cavitadas, que son las lesiones que más, digamos, bacilos eliminan al exterior y que por lo tanto son los más contagiosos. Así que hay que tener en cuenta esto para que en estas etapas de la vida podamos tener especial atención y podamos detectar los casos de forma precoz. Siguiente, por favor. Y en cuanto a la problemática de la tuberculosis, no solamente en nuestra región, sino a nivel nacional, pues nosotros tenemos muchos componentes, ¿no? Uno son los contactos no examinados, pero que ya en los últimos años se ha mejorado eso, que estos contactos no tengan terapia preventiva, el tratamiento inadecuado, no contar con pruebas de accesibilidad, nosotros recién lo tenemos en la región desde el año 2018, los abandonos, porque si bien es cierto, el abandono es cuando el paciente ya no va a tomar su tratamiento supervisado, pero ¿qué hacemos? ¿Qué acciones tomamos? ¿Cuánto tiempo esperamos? Esas serían preguntas que nos tendríamos que preguntar todos los implicados en el tema para poder abordarlo de una forma más rápida y precoz, ¿no? Y los otros son los pacientes que tienen el diagnóstico, pero que no le inician el tratamiento, ¿no? Nosotros hemos tenido muchas experiencias y dentro de esas experiencias tenemos muchos pacientes que los mandan para que inicien el tratamiento aquí. Y muchos ni siquiera son de zonas cercanas, son de zonas alejadas, más de 1 hora de camino, donde tranquilamente se puede hacer de repente la telemedicina o donde tranquilamente se puede iniciar y luego hacer una teleinterconsulta, ¿no? Pero bueno, cosas que siguen sucediendo, ¿no? Y los sintomáticos respiratorios, que como ya vuelvo a reiterar, son aquellas personas que por más de 15 días van a presentar tos con flema, ¿no? Siguiente, por favor. Y en la problemática de la región, nosotros tenemos aquí recursos humanos escasos, tenemos personal sin el perfil ideal, falta de capacitaciones, rotación excesiva, infraestructura inadecuada que en algunos casos, como el de nosotros, hemos ido mejorando y luego va a ser un tema de culminación de la exposición, la falta de conocimiento de las normas, el manejo inadecuado de los pacientes afectados por tuberculosis, la escasez de medicamentos, que en algunos centros sucede, ¿no? Porque no hay una buena programación, no hay una buena planificación, y me imagino que eso también trae consecuencias en otras patologías, y la limitación en los periodos prolongados de las pruebas de sensibilidad. Si bien es cierto, con el expert que entró en el año 2018 hemos podido mejorar algo, pero considero yo que todavía deberíamos buscar qué hacer las pruebas de sensibilidad, sobre todo a los medicamentos de primera línea, y en un corto plazo también a los de segunda línea y poder tener nuestra prueba de sensibilidad, digamos, y
estar tranquilos de que no estamos ante un paciente con resistencia a medicamentos. Siguiente, por favor. Pero en realidad no todo es desagradable, no todo es malo. Nosotros como hospital, como región hemos mejorado. Ya tenemos desde el 2018 el expert, tenemos desde el año pasado nuestra unidad especializada en tuberculosis. Tenemos 2 camas con aislamiento respiratorio en el departamento de medicina, y que esto sirve para el manejo de los pacientes XDR que en algún momento hemos tenido. Acabamos de dar hace 2 meses de alta a uno para que siga su tratamiento de forma ambulatoria, y que en verdad nos pone, digamos, al nivel de cualquier centro del país. Si bien es cierto, son 2 camas, pero nos pone al nivel de cualquier centro del país con condiciones para manejar cualquier tipo de tuberculosis bacilífera. Y aquí también presentarles a cierta parte del personal. Nosotros también hemos venido año a año mejorando nuestra sala de espera, el condicionamiento de nuestros consultorios, ¿sí? Las capacitaciones del personal, porque ya tenemos personal trabajando con nosotros muchos años. Si bien es cierto, el hospital es joven, pero ya tenemos personal que trabaja con nosotros muchos años. Y también está la parte del intervencionismo, la parte de los procedimientos que no están ajenos a veces a estos tipos de pacientes, sobre todo cuando no tenemos los BKs en esputo de buena calidad, o cuando de repente son lesiones cerradas o consideraciones especiales donde necesitamos hacer el abordaje con broncoscopía, ¿no? Siguiente, por favor. Y acá nuevamente presentando al personal, porque creo que sin ellos la estrategia del Hospital Los Dos Tarapoto no hubiese podido mejorar. Ya tenemos, cada año ha ido aumentando el número de personal, y con eso podemos desarrollar un mejor trabajo, y sobre todo también nos preocupa que todos estemos capacitados y preparados para atender tuberculosis resistente, y seguramente en un futuro cercano más casos de tuberculosis XDR, ¿no? Y eso sería todo por hoy. Nuevamente recordando esta fecha especial y sensibilizando no solamente al personal de salud, sino también a la población de la región, ¿no? Muchas gracias. Bien, gracias, doctor. Excelente ponencia. Pues quedamos sujetos a las preguntas que ustedes pueden hacerlo a través de la plataforma del Zoom, en el chat, o en todo caso también levantando la manito de reactivo para poder activar los micrófonos que ustedes podrían participar. Bien, doctor, ha presentado realmente la situación de la región San Martín y también parte del trabajo que ustedes vienen realizando. En todo caso, ¿cómo puntualizaría las estrategias que debería tomarse, sí, en la región San Martín? Si bien en caso lo han mencionado, varios problemas que tenemos en la región San Martín, es tan un poco difícil concebir la falta de medicamentos si se sabe que para este programa, ¿no?, este manejo de esta enfermedad, los medicamentos los da el Estado. ¿Por qué podría ser esto aún uno de los problemas que tengamos en esta región? Sí, gracias por su pregunta. Yo considero que lo primero, o quizás lo que se desconocía anteriormente, era que nuestros gestores, nuestros directores, por ahí no tenían claro que nosotros ya teníamos resistencia en la región. Si bien es cierto, en algún momento he presentado diapositivas donde había notificaciones, donde no había notificaciones de pacientes resistentes, pero sí se daba, ¿no?, en la parte asistencial. Entonces, ese es uno, la planificación, el conocimiento de nuestros directores, de nuestros gestores, también que se involucren en el tema, ¿no? Que de cierta manera pongan a planificar o pongan a manejar el programa a personas que realmente tengan cierto conocimiento y sobre todo tengan la voluntad de hacerlo, ¿no? Es un programa, si bien es cierto, es una estrategia que se maneja distinta al resto. Yo creo que ninguna estrategia sanitaria, digamos, tiene sus lados, sus manejos totalmente distintos, pero considero yo que el primer punto es eso: involucrarse en el tema, conocer que actualmente ya tenemos resistencias y hacer una buena planificación, y luego hacer las intervenciones de forma activa, porque eso es lo que al final nos va a hacer
poder tener diagnósticos más precoces y sobre todo detectar a tiempo ciertas resistencias o pacientes que no estén yendo con buena evolución clínica, ¿no? Bien, si bien es cierto, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno son términos que se deberían fácilmente acompañar, ¿no? Usted mencionaba, por ejemplo, que muchas veces llegan los pacientes referidos, ¿no? Ya con un diagnóstico presuntivo, o muchas veces ya quizás un diagnóstico definitivo, pero sin haber iniciado el tratamiento, ¿no? ¿Qué tan importante es, en todo caso, que en los centros, los puestos de primer nivel que detectan, iniciar el tratamiento? Sí, yo considero que también, ¿no? O sea, un paciente, tenemos que tener en cuenta que actualmente, digamos, el pensamiento que hay que tener sobre tuberculosis es hacer el diagnóstico rápido y también iniciar un tratamiento de forma inmediata con un buen seguimiento, porque ese es el que al final nos va a llevar a una tasa de curación importante. Entonces, si son pacientes, digamos, donde se detectan, en la localidad donde se detectan, se puede inmediatamente hacer empezar a dar el tratamiento, ¿no? No hay motivo, digamos, de retraso. Recordemos que un paciente bacilífero, un paciente con BK positivo, es un paciente que va a enfermar a otras personas, que va a infectar a otras personas, que puede enfermar a niños, adultos, ¿no? A gestantes, y que puede de cierta manera condicionar o hacer que aumente su comorbilidad de ciertas personas, como por ejemplo los diabéticos, como por ejemplo también aquí ha habido una charla de enfermedad renal crónica, ¿no? Que son enfermedades que tenemos con alta carga en nuestra región y que son pacientes vulnerables y que pueden tener más riesgo de enfermarse por tuberculosis, ¿no? Bien, vamos a leer un comentario o una pregunta. Doctor William Pacheco, gracias doctor por estar presente en esta ponencia. Excelente ponencia, felicitaciones para el doctor, felicitaciones extendidas para la Oficina de Capacitación e Investigación del Hospital de Tarapoto, excelente liderazgo, gracias doctor por su opinión. Asimismo, tengo una pregunta, ¿qué opinión tiene el doctor sobre la terapia preventiva con esquemas orales para pacientes pediátricos con tuberculosis latente por ser contactos de casos positivos? Sí, muchas gracias por la pregunta. En la tuberculosis pediátrica hay que tener un principio fundamental. Si un niño tiene tuberculosis es porque hay un adulto con tuberculosis, muchas veces cercano. Está intradomiciliario o lo más cercano posible. Entonces, al momento de dar una terapia preventiva, nosotros tenemos que tener en cuenta, primero, la sensibilidad, ¿sí? La sensibilidad del caso índice. Si es un paciente, un adulto, que ha contagiado a un niño dentro de la familia, donde es sensible, se le puede dar la terapia preventiva con isoniazida. ¿Sí? Terapia preventiva con isoniazida 6 meses, que es lo que normalmente indica la norma. Si bien es cierto, ahora han aparecido esquemas acortados con rifampicina durante 3 meses, pero lo que tenemos actualmente es isoniazida que puede ser durante 6 meses. Si no estamos seguros de la terapia o digamos de la sensibilidad en este caso, tendríamos que priorizar ciertos grupos de niños. Si bien es cierto, la población pediátrica, ¿no?, va hasta casi los 16 años, pero los que tienen más, los que pueden ser más vulnerables de tener enfermedad por tuberculosis son los niños dentro de los primeros 5 años de vida. Entonces, a esta población es la que quizás tendríamos que tomar decisiones, aún así, si no tuviéramos la prueba de sensibilidad o el esquema de tratamiento del caso índice. Y más aún tener en cuenta que hoy en día la tendencia que se está viendo es que, digamos, la tuberculosis latente es una tuberculosis que en cualquier momento se puede reactivar
Es una tuberculosis que en cualquier momento podría ser enfermedad por tuberculosis y por lo tanto también a nuestros pacientes infectados por tuberculosis tendríamos que plantear una terapia preventiva y sobre todo estar seguros que no estamos ante un caso de resistencia donde podría no ser de mucha utilidad la isoniazida, ¿no? Gracias. Bien, gracias doctor por la respuesta. Tenemos otra pregunta. Rocky Michelle Cueva Montoya, gracias por su pregunta. ¿Cuál sería el flujo que se debe seguir ante un diagnóstico positivo de un personal de salud, sea en este establecimiento o en todo caso en algún puesto de salud aledaño? Claro, la tuberculosis también es de notificación ocupacional, ¿no? Existe una definición que es la TB ocupacional. En el caso de la tuberculosis ocupacional es lo mismo que sucediera en la casa. Si hay un trabajador en una entidad con tuberculosis, hay que notificar, pero también hay que hacer un plan para poder, sobre todo, primero, evaluar a los contactos cercanos, con los que hacen guardias, con los que trabajan todos los días, con los que comparten la oficina. Recordemos que hay ciertos factores para que nosotros podamos tener un riesgo aumentado de infectarnos y de hacer enfermedad por tuberculosis. Una de ellas es el tiempo, otra de ellas es el tipo de paciente que sea bacilífero, ¿sí? Si es sintomático, porque al toser, digamos, la propagación del bacilo puede ser mayor en un área más pequeña, ¿no? Entonces, todas esas cosas hay que valorar. Ahora, no solamente es valorar, digamos, todos esos componentes, sino también ver ante qué tipos de trabajadores se han expuesto. Por ejemplo, los que tendríamos que priorizar serían trabajadores que de repente trabajan en un área crítica, trabajadores, por ejemplo, que tienen alguna condición de salud que los puede hacer más vulnerables a la tuberculosis, como por ejemplo que sean diabéticos, que estén tomando algún tratamiento inmunosupresor, por ahí que sean con enfermedad renal crónica, o con cirrosis hepática, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso debería ser parte del análisis para priorizar. Ahora, no hay por qué también, porque muchas veces vemos, yo estuve expuesto a un compañero o por ahí, doctor, vengo porque me enteré que mi primo que ayer lo fui a visitar tiene tuberculosis, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo. También tenemos que tener en tiempo que no todas las partículas infecciosas van a llegar a los pulmones, por más que hayamos entrado en contacto con estos pacientes. Y también lo otro que tenemos que tener en cuenta es que tienen que pasar por lo menos 4 semanas para que el paciente por ahí puede, si estamos hablando de una tuberculosis que sigue un curso natural donde se infecta y se enferma, para poder tener por ahí alguna sintomatología, alguna lesión en la radiografía y sobre todo al momento de hacer el PPD salga positivo. Así que yo considero que si hay un caso en alguna entidad, debería ser evaluado, si no tiene médico ocupacional, debería ser evaluado por un neumólogo para que podamos analizar todos estos componentes y poder ayudar a esos trabajadores, ¿no? Bien, gracias doctor. Fran Luis Portocarrero, gracias por su pregunta. Doctor Carpio, ¿el abandono del tratamiento de TBC favorece la aparición de la TBC MDR y XDR? Sí, gracias por la pregunta. Sí, claro que sí. El abandono, el tratamiento irregular puede ampliar la resistencia. Recordemos que la resistencia de la tuberculosis es cromosómica. Significa que van a nacer bacilos, van a crecer bacilos resistentes para esa cepa y van a ser irreversibles porque es una transmisión genética. Entonces, el paciente, digamos, cuando nosotros utilizamos varias drogas, porque si ustedes digamos, recordamos cómo es el tratamiento de la tuberculosis, utilizamos por lo menos 3 drogas. En el esquema sensible utilizamos 4 drogas. Y en un paciente XDR podemos usar hasta 6 drogas. Pero el número de drogas es porque al momento de multiplicarse los bacilos,
tienen diferentes formas de multiplicarse. Hay algunos que se multiplican más rápido, hay algunos que se multiplican de forma intermitente, hay algunos que están durmiendo y después se levantan después de muchas semanas, después de muchos meses, a multiplicarse. Entonces, es precisamente que estos medicamentos asociados son los que nos van a dar que no haya resistencias, que no haya recaídas. Por lo tanto, un paciente que no toma un buen tratamiento es un paciente que potencialmente puede ampliar resistencia y puede ser en el tiempo un MDR y un XDR y puede contagiar a otras personas con la misma cepa, que es lo más lamentable, ¿no? Sí, gracias. Bien, gracias, doctor. Licenciada Yolanda Chupispuma, doctor, excelente ponencia. ¿Por cuánto tiempo quedan suspendidas las partículas de flujo en un ambiente sin mucha ventilación? Las partículas normalmente infecciosas que se van a transmitir de persona a persona, que van a producir infecciones respiratorias, las infecciosas son las más pequeñas y las más pequeñas son las que quedan más flotando en el aire. Entonces, en realidad, decirle un tiempo va a ser difícil porque normalmente las partículas no son homogéneas. Cuando una persona tose, cuando una persona habla, elimina bacilos, pero estos bacilos vienen acompañados de secreciones, vienen acompañados de humedad de la vía respiratoria y por lo tanto las partículas, el tamaño de las partículas van a ser de diferente tamaño. Por lo tanto, lo único que podemos recomendar de esta pregunta o contestar a esta pregunta es que las partículas infecciosas son más pequeñas y por lo tanto van a quedar más tiempo suspendidas en el tiempo. Siempre se ha hablado de 15 minutos cuando estamos cercanos a un paciente con tuberculosis. Así que si tenemos un paciente con tuberculosis y si estamos lo más cerca posible, obviamente que vamos a tener más riesgo de que estas partículas lleguen a nuestros pulmones y en el futuro los puedan enfermar, ¿no? Gracias. Bien. Yesenia, buenas tardes a todos. Una pregunta para el doctor Sergio. Si pudiera explicar sobre la dosis de las fases que debe tomar el paciente sensible. Sí, gracias. Normalmente el esquema TB sensible son 6 meses con una primera fase intensiva de 2 meses, donde se toma todos los días, de lunes a sábado, los medicamentos, salvo los domingos o feriados, y se completan 50 dosis. Luego se hace una fase una segunda fase, donde se toman 2 drogas 3 veces por semana, y estos pacientes, para que tomen esta cantidad o este número de 3 veces por semana, tienen que ser, primero, una tuberculosis pulmonar, segundo, que no sean pacientes con VIH, terceros, que no sea una tuberculosis biliar, osteoarticular o meningia, ¿no?, del sistema nervioso, donde el tiempo de tratamiento cambia, ¿no? Gracias. Bien, vamos a dar pase entonces a los que han solicitado su participación con la activación del micrófono. Señorita Paola. ¿Se encuentra la señorita Paola? Bien. ¿No está? Gladys, la señorita Gladys Hilda Amampa. Le estamos activando su micrófono, por favor. Ya, listo. Buenas doctores, tardes. muy buenas tardes, doctores, licenciados. Es un gusto verles y escucharlos sobre todo. Mi pregunta va, usted menciona, doctor Sergio, que en Morales y la banda de Chiclayo se han presentado más casos en jóvenes y adultos mayores. Son los más frecuentes, ¿no? Y en comparación entre sexo, ¿son más propensos las damas o los varones? Ese es uno. Otro, aquí en los asintomáticos, pregunto por qué aquí el hospital no hace campañas sobre este tema, los síntomas que tiene una persona o que presente una persona con un posible enfermedad de TBC. ¿Es el nivel que no les corresponde hacer este tipo de campaña? Así como hacen las campañas de labio leporino, de ojitos. ¿Podría hacerse acá ese tipo de campaña como para darle una idea a la gente, enseñarle qué pasos a seguir, los cuidados que deben tener,
o está faltando insumos, ya que contamos ahorita con buenos profesionales expertos en la materia? ¿Podría hacerse eso aquí en el hospital, doctor? Es mi pregunta. Sí, gracias. Bueno, nosotros somos un hospital nivel 2, ¿no? Primero voy a responder la primera pregunta. Mire, en proporción, tanto varones como mujeres está casi al mismo nivel. Quizás en algunos años atrás, en realidad, y la tendencia casi se está nivelando a todo nivel. En tuberculosis, tanto hombres como mujeres pueden tener el mismo problema. Inclusive hoy en día tenemos una paciente pre-XDR que es mujer. Y tenemos el problema de que aparte de ser mujer, es madre. Y aparte de ser madre, es una mujer soltera. Entonces, son varios componentes que ahora que inicia un tratamiento vamos a tener que analizar, porque no solamente es simplemente hacer el diagnóstico, sino también tenemos que ver el componente social, económico, y darle el acompañamiento necesario para que esta paciente sobre todo no abandone y tenga chances de curarse en un futuro próximo. En cuanto a las capacitaciones, en realidad nosotros como hospital nivel 2 no tenemos población asignada. Por lo tanto, nuestra resolución, si bien es cierto, no existe un hospital nivel 3 en la región que debería ser el futuro cercano, nosotros hacemos actividades de nivel 2 y de nivel 3. Por lo tanto, es muy poco el tiempo o es muy poco lo que podemos ofrecer en actividades preventivas promocionales. Lo que sí se puede hacer en un futuro y lo que siempre se ha planteado a nivel de las DIRES es que nosotros podemos capacitar al primer nivel de atención, ya sea por intermedio de nuestra oficina o en este caso de la licenciada Sarita, o ya sea por medio de las demás redes, como va a pasar mañana, que vamos a ir a Juanjuy, y como ha pasado algunas veces cuando nos han invitado a otro lugar. Entonces, en realidad, la iniciativa tiene que nacer en el lugar donde creen que existen las debilidades para poder fortalecerlas en el corto plazo, ¿no? Gracias. Bien, qué bien, doctor. Muchas gracias por la explicación, doctor. Gracias, doctores. Gracias, señorita Gladys, por su participación. Excelente saber que el hospital también está yendo a otros lugares y entonces, pues, qué bien la disposición de todo el equipo del programa de tuberculosis de ir potenciando todas estas actividades y fortaleciendo sobre todo las competencias en el personal de salud. Bien, ¿tuvimos más preguntas, Kiarita? ¿No? Bien. Bien, doctor, gracias. Sí, quería agradecer a la oficina de telecapacitación, ¿no? De Telesalud ahí que estamos mirando atrás. También quería agradecerles a la licenciada Disnarda, al licenciado John, que son parte del equipo de la estrategia del servicio de neumología y de la estrategia del PCT, a las técnicas Doris, Nancy, Rubí, y Yesenia, que ahorita no está de vacaciones, y el doctor Mario, porque creo que si no fuésemos un equipo, primero, quizás yo no podría estar aquí porque estaría haciendo otras cosas quizás, y segundo, no tendríamos la evolución y sobre todo la satisfacción de haber ayudado en estos casi 6 años a muchas personas de nuestra región. Así que estamos gustosos de poder trabajar para ustedes, y gustosos también si en algún momento algún personal, como en la pregunta anterior, quisiera capacitarse aquí de forma práctica. Las gestiones con la licenciada Sarita, y bienvenidos todo el que quiera aprender y con el futuro apoyar a sus pacientes. Gracias. Bien, gracias, doctor. Ha sido realmente un honor tener a todo su equipo acá acompañado para esta excelente ponencia, y ya quedaron abiertas de que ustedes, si quieren hacer una pasantía en nuestra zona, en nuestro hospital, pueden también solicitarnos a través de sus direcciones, de sus jefaturas. Y bien, es el personal que está acompañando al doctor Sergio Carpio en su programa de tuberculosis en nuestro hospital de Tarapoto. Muy bien.
Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, gracias por estar con nosotros, gracias por permitirnos llegarnos a cada uno de ustedes. Realmente, Bravo. mis agradecimientos a cada uno de ustedes y mis felicitaciones por estar cada vez más continuos con nosotros. Bien, les esperamos en la próxima telecapacitación del día miércoles. Que tengan ustedes muy bonito fin de semana. Gobierno Regional de San Martín. Somos tu gente.